Bueno, shalom, amados hermanos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Vamos a... tuvimos un problemita, pero vamos a volver a iniciar acá. Estamos estudiando la primera carta de Timoteo. Y estamos en el capítulo 4. Es el capítulo que nos corresponde estudiar el día de hoy. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Así que, pues, antes de todo vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y luego, pues, entramos a lo que es el tema. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre, por darnos la vida y permitirnos estar en este lugar para poder estudiar tu palabra. Pedimos que seas tú el que nos enseñes, que nos guíes y a través de tu Espíritu nos acompañes en esta hora. En el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración y decimos amén, amén. Bien, vamos a abrir las escrituras en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Así, Timoteo capítulo 4 y verso 1 en adelante. Siempre con Biblia en mano. Como hemos venido diciendo, ¿verdad? Es Pablo el que en esta oportunidad, pues, o en esta carta, pues, y en la otra, ¿verdad? Porque son dos, le da consejos e instrucciones a Timoteo acerca de la comunidad. De acuerdo a la historia, Timoteo fue encargado de la comunidad que estaba en Éfeso, ¿verdad? En Asia Menor. Entonces, todos los consejos que Pablo le da a Timoteo son muy importantes, ¿verdad? Y son importantes para él y son importantes para nosotros también en este tiempo. Así que, pues, vamos a leer sin más. 4.1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Es importante acá que podamos ver cómo el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En el Espíritu, es decir, esto es una profecía que es para los últimos tiempos. ¿Y quién, verdad, en este tiempo podrá decir que no estamos en los últimos tiempos? Bueno, hasta ahorita como no he encontrado a nadie que diga lo contrario, ¿verdad? Sino que se dice, y la mayoría estarán de acuerdo conmigo, de que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Los últimos tiempos. Y de acuerdo a Pablo, ¿verdad? Quien dijo, ¿verdad? También dice en otra carta Pablo de que, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y se cumplió. Cuando Pablo murió allá por el año 68 después del Mesías, las cosas comenzaron a cambiar, ¿verdad? Y hay un tema que por ahí lo tenemos, donde hablamos de la historia del cristianismo, ¿verdad? Y por ahí les hablo un poquito acerca de esto. De la misma manera, Pablo está diciendo también que en los últimos tiempos dice que algunos apostatarán de la fe. Este término apostatar, es necesario que nosotros comprendamos un poquito qué significa en sí apostatar. Entonces, cuando hablamos de apostatar, oigan bien, estamos hablando de ir en contra de la palabra. Vamos a ver algo acá. Cuando hablamos de apostatar,
estamos hablando de ir en contra de la palabra de Dios. Más específicamente, apostatar es ir en contra del Evangelio. Es decir, el Evangelio, de acuerdo a las Escrituras, es la ley de Dios. De hecho, tenemos un tema ahí en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Que se llama ¿Qué es el Evangelio? ¿Verdad? El cual también recomiendo e invito para que entren al canal y puedan ver, ¿verdad? Bíblicamente hablando, ¿qué es el Evangelio? Entonces, ¿qué es apostatar? Apostatar es ir en contra de la ley de Dios. Es ir en contra de los mandamientos del Eterno. Entonces, cuando nosotros vemos, por lo menos tenemos claro qué significa el hecho de apostatar, ¿verdad? Inclusive en el libro de Hechos, capítulo 21, verso 21, ¿verdad? Ahí es mencionado, y vamos a verlo mejor. Hechos 21, 21. Ahorita. Busquémoslo también nosotros, ¿verdad? Para que me ayuden ahí, Hechos, y podamos leer la Escritura. Dice así. Vamos a ver. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Oiga bien, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué es lo que se les ha enseñado? Se les ha enseñado a apostatar de Moisés. ¿Por qué Moisés? Bueno, porque el Eterno dio la ley a Moisés para que Moisés se la diera al pueblo. Por eso es llamada la ley de Moisés, ¿verdad? No porque fuese de Moisés, sino porque Moisés fue el instrumento para entregar la ley de Dios, es decir, la Torah, a nuestro pueblo de Israel en el primer pacto. Ahora, en el nuevo pacto ya no es Moisés, es nuestro Mesías, ¿verdad? El mediador, el cual, de acuerdo a las Escrituras, en el nuevo pacto, el Eterno, a través del Mesías, nos trae la ley de Dios una vez más, es decir, la Torah, para ser puesta en nuestras mentes y ser escrita en nuestros corazones. Entonces, tenemos otro pasaje, y este pasaje, vamos a ver si me recuerdo que, bueno, ahorita vamos a ver si lo encontramos. Ahorita les digo, está en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Este pasaje dice de la siguiente manera, igual pues espero que tengamos nuestras Biblias, ¿verdad? Para que podamos así leer el pasaje. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Si ustedes ven, estos que resisten a la verdad están comparados a Janes y Jambres que resistieron a Moisés. O sea que estos se comparan a Janes y Jambres y Moisés se compara a la verdad. Entonces, ¿por qué la verdad? Bueno, porque simplemente el Salmo 119, 142 dice, y tu ley es la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. Entonces, ¿por qué estamos entrando a todo esto? Bueno, por una sencilla razón. Cuando leemos acá en 1 de Timoteo, capítulo 4, y justamente el verso 1, fíjense bien, nos dice, y voy a volver a repetir el texto, lo que dice. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, oiga bien, algunos apostatarán de la fe. Oiga, ¿cómo apostatarán de la fe? Bueno, nos dice acá,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que en los últimos tiempos, y estamos en estos tiempos, dice que algunos apostatarán de la fe. Es decir, se apartarán de la ley de Dios. Se apartarán de la Torá. Escuchando a espíritus engañadores. Oiga, escuchando a espíritus engañadores. Y doctrinas de demonios. Bueno, cuando dice acá que se van a apartar y van a escuchar espíritus engañadores, esto me hace recordar algo. Y es justamente una parte que la tenemos en el último capítulo, si no me equivoco, de Primera de Reyes. Pero antes que vayamos allá, quisiera que fuésemos a Deuteronomio capítulo 13, porque Deuteronomio capítulo 13 nos dice cómo probar a un profeta del Eterno, ¿verdad? Cómo saber cuando alguien está diciendo la verdad, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 13, vamos a ver allá. Dice así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os está probando, para saber si amas al Eterno vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Verso 4. En pos del Eterno vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Y a Él serviréis y a Él seguiréis. Fíjense bien. Está diciendo que si se aparece alguien que dice que es profeta y hace señales o prodigios, y dice el verso 2, y se cumplen. O sea, esta es una cosa bien seria, ¿verdad? Porque alguien profetiza algo y se cumple. Hace un prodigio, o sea, hace milagros y los vemos tangibles. Entonces, ¿qué dijimos? No, pues si es profeta. Pero luego dice acá, si esta persona te dice, vamos en pos de dioses ajenos y sirvámosles, ¿verdad? O sea, en otras palabras, porque aquí vemos o sea, cuando hablamos, por ejemplo, hoy en día, porque hoy en día es bien difícil que alguien diga, vamos a adorar a otros dioses, así literalmente. O sea, con el simple hecho que una persona nos quiera apartar de guardar la Torah, de guardar los mandamientos, estamos hablando de que él no sigue al Eterno, sino que sigue a otros dioses. Porque el que conoce al Elohim de Israel, el que conoce al Dios de Israel, el que conoce al Mesías de Israel, entonces va a guardar los mandamientos. Porque la misma palabra dice, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, en otras palabras, ¿verdad? Si alguien viene y hace prodigios y dice profecías y se cumplen, pero no guarda la Torah, no guarda los mandamientos del Eterno, tal persona no es, ¿verdad? No es profeta del Eterno, no está hablando, ¿verdad? Sino que dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, te aparte de guardar. Entonces, ahora, esto es bien importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de la Torah, estamos hablando de los mandamientos, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad?, por las cuales inclusive el pueblo judío se ha mantenido a la expectativa, no creyendo que Yeshua sea el Mesías, es porque los que han creído o durante 2000 años, quienes han dicho que creen en el Mesías, no guardan la Torah. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cristianismo? ¿Qué es lo que ha pasado con el cristianismo estos 2000 años? Bueno, inclusive han querido convertir a la fuerza a los judíos, pero el pueblo judío dice, ¿cómo yo voy a creer en un Mesías, en ese Mesías y en ese Dios que ellos creen, si lo que me están diciendo es que deje de guardar los mandamientos? Porque eso es lo que ha pasado.
O sea, que el judío se convierta y que deje de guardar la Torá. Entonces, justamente aquí tenemos, ¿verdad?, estos pasajes que ellos los conocen muy bien, ¿verdad? Y que justamente, ¿verdad?, y por esta razón es de que estamos hoy en tiempos donde el Eterno está restaurando a su pueblo en medio de las naciones. ¿Para qué? Para que luego venga el Eterno y restaure también al reino del sur o al pueblo judío, ¿verdad? Entonces, esto que tenemos acá, es decir, si una persona dice, viene alguien y hace ¿qué? Pide al cielo que llueva fuego y llueve fuego del cielo. Y pide que llueva agua y llueve, ¿verdad? Y pide que la tierra se abra y la tierra se abre. O sea, todo lo que dice se pasa en el momento, qué prodigio, ¿no? Todos dijeran, wow, este sí es profeta del Eterno, ¿verdad? Pero luego viniera esta persona, imagínense, todos viendo los milagros, le traen a los paralíticos, le traen a los ciegos, le traen personas muertas y le revive a todas, ¿verdad? Y todos dijeran, wow, él es, ¿verdad? Pero de repente esta persona comienza a decir, bueno, ok, ustedes ya saben que soy profeta, así que vengan y le voy a poner el 666 en la frente a cada uno. Y ahí es donde todo el mundo, ¿qué es lo que hiciera? No, ese es el antimesías, ¿verdad? Como salió alguien por ahí que hacía ese tipo de cosas. Ese es el anticristo, ¿verdad? O sea, por muchos señales y lo que hiciera, ya con eso que hizo, ya no. Pues lo mismo es con respecto a la Torah. Por eso es que en el verso 4 dice, en pos del Eterno vuestro Dios andaréis, a él temeréis, estamos en Deuteronomio 13:4, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Es decir, cualquier persona que te diga que es profeta, pero que te trate de apartar de los mandamientos del Eterno, entonces la tal persona no es profeta. Que te diga que el Shabbat ya no es, que les diga que las fiestas ya no son, que les diga que estamos bajo la gracia implica que la ley ya no hay que guardarla, pues entonces simple y sencillamente no hay verdad, es otro evangelio, como dijo Pablo. Eso es apostasía. Entonces, inclusive pues con esto, ¿verdad?, de que muchas personas hoy en día, en el tiempo en el que vivimos, el Señor me dijo tal cosa, dice el santo, y le dicen un montón de cosas, y que dice que Dios le ha dicho, y cosas. Y algunas veces sucede de que puede ser que pasen, porque aquí aunque dice, aunque eso pase, y si se cumpliera la señal, o sea, que aunque se cumpla, pero si nos quiere apartar de guardar los mandamientos, a decir que los mandamientos ya no es del Eterno. Entonces, pero sí, una persona puede decir que tal cosa, decir que va a pasar y puede, como dice acá, puede cumplirse la señal o el prodigio, pero eso no importa al final. Lo que importa es que siga los mandamientos y que me diga que la Torah es eterna, ¿verdad? Entonces, cuando dice acá el apóstol Pablo y está diciendo que en los postreros tiempos escucharán espíritus, o sea, esos espíritus, eso me hace recordar lo que está escrito en el libro de Reyes. Ahorita quiero ver Primera de Reyes capítulo 22. Quisiera que lo buscáramos. Primera de Reyes capítulo 22. Y vamos a leer, ahorita les digo. No, bueno, no vamos a leer todo el capítulo, aunque les pido que lo lean después, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ahorita les digo, estoy buscando qué pasaje vamos a leer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el verso 5. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 7. Vamos a leer. 22:7. Dice, y dijo Josafat, ¿aún aquí hay algún profeta del Eterno por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Eterno. Micaías, hijo de Imla,
mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho el Eterno, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque el Eterno te entregará en mano del rey. Fíjense bien, esto, vamos a irnos un poquito adelante, vean lo que está pasando acá. Vamos a ver el verso 20. Dice, y el Eterno dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot? ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y dice, voy a leer desde el 19 mejor para que tenga sentido. Entonces él dijo, oye pues palabra del Eterno, yo vi al Eterno sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y el Eterno dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y dice aquí que estaba el ejército de los cielos junto a él. O sea, habían espíritus. Y dice, y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Eterno y dijo, yo le induciré, un espíritu. Y el Eterno le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, ¿inducirás aún? ¿Lo conseguirás? Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí el Eterno ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, y el Eterno ha decretado mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kená, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mi espíritu del Eterno para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. En otras palabras, todo este capítulo nos trata de cómo ambos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá, ¿verdad? Pues están platicando y preguntan si hay profeta en Israel. Y pues estaba el profeta Micaías. Pero este rey, ¿verdad? El rey de Israel, pues, que por cierto es Acab, ¿verdad? Le dice, no, sí, pero solo mal me profetiza. Lo que pasa es que le hablaba la verdad. Y aquel hombre no quería escuchar la verdad, quería escuchar mentira, ¿verdad? Lo mismo que también iba a pasar en los últimos tiempos. La palabra dice, o después también de la partida de Pablo, ¿verdad? Porque me recuerdo que Pablo decía que muchos se amontonarán, dice, y van a buscar maestros para escuchar lo que ellos quieran oír. O sea, no que les hable la verdad, sino que les hablen cosas de mentira. O sea, que no les digan la verdad. ¿Por qué? Porque muchas personas, inclusive hoy en día, les gusta escuchar personas que les digan que lo que están haciendo está bien. Y realmente el Eterno no es así, ¿verdad? Cuando la cosa está mal y hay que decirla, ¿verdad? Y a muchos no nos gusta que se nos digan que estamos haciendo las cosas mal. Sin embargo, la Torah trae sanidad, su palabra trae sanidad, trae consuelo, ¿verdad? Y es medicina para nosotros. Y allí pues es con la Torah que somos confrontados. Entonces, en esta historia pues podemos observar cómo el Eterno dice, ¿verdad? ¿Quién va a ir y va a ¿cómo se llama? A confundir a estos profetas, a los profetas, y un espíritu se puso delante del Eterno y le dijo, yo voy a ir y yo los voy a... Entonces, cuando estos profetas venían y le decían, porque le dijeron a Acab, ¿verdad? Con estos cuernos de hierro, y tú vas a vencer, ¿verdad? Y ellos oían realmente las voces, pero en realidad era mentira, ¿verdad? O sea, estaban oyendo espíritus de engaño. Sí oían espíritus de engaño, ¿verdad? Pero, pues obviamente, al final, ¿verdad? Lo que ellos le estaban diciendo que iba a pasar,
En este caso, prácticamente fue la muerte del rey, ¿verdad? Porque ellos le dijeron que iba a ganar y Micaías, el profeta Micaías sí le dijo la verdad, pero él no lo quería oír, ¿verdad? No lo quería oír. Y por esta razón, yo traí acá esta historia que invito para que ya quizás con más tiempo puedan leer los 53 pasajes que tiene este capítulo 22 de Primera de Reyes. ¿Por qué me vine para acá? Bueno, me vine para acá porque estamos hablando, ¿verdad? O estamos estudiando el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Y justamente ahí, Pablo comienza diciéndole, y voy a leer otra vez, en el verso 1 estamos ahorita. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, irán en contra de la ley de Dios, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Todo lo que no es Torah no es del Eterno. Vea, todo lo que es anti-Torah, eso es de los demonios, ¿verdad? Todo el que diga no hay que guardar Shabbat, esa doctrina no viene del Eterno. Todo el que diga que las fiestas ya no hay que guardarlas, esa doctrina no viene del Eterno. Todo el que diga que la ley de Dios, que la Torah está abolida en la cruz, esa doctrina viene de los demonios. Todo aquel que diga que podemos comer de todos los animales, ¿verdad? Esas doctrinas son doctrinas de demonio. ¿Por qué? Porque la enseñanza del Eterno, que es la Torah, ¿verdad? Nos da todas estas leyes, ¿verdad? Leyes que pues ya en este nuevo pacto Yeshua quiere poner en nuestra mente y escribirla dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Así que pues ahí tenemos Deuteronomio 13 para probar los espíritus, ¿verdad? ¿Quién es y quién no? Dice el verso 2. Vamos a hacer el 1 de Timoteo, capítulo 4 estamos, y el verso 2. Dice así. Vamos a leerlo. Vamos a ver. Oigan, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que el Eterno creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense que aquí tenemos estos pasajes que son, quizás son de los pasajes más mal entendidos, que se utilizan para decir que hoy podemos comer de todo. Oiga, y realmente vamos a ver qué es lo que significan estos pasajes. Dice, prohibirán casarse, verso 3, y mandarán abstenerse de alimentos que el Eterno creó. Oiga bien, y mandarán abstenerse de alimentos que el Eterno creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que el Eterno creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, cuando aquí dice, y mandarán abstenerse de alimentos que el Eterno creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, aquí está hablando, no está hablando de decir, como ellos me dicen de que no coma cerdo, ¿verdad? Y aquí dice que mandarán a abstenerse de alimentos que el Eterno creó. No, no está diciendo de eso. No está diciendo que alguien le vaya a decir, mire, pero no puede comer conchas. Pues esos son de los que dijo Pablo, ¿verdad? De gente que va a mandar a abstenerse de lo que Dios creó para que yo me lo coma, ¿verdad? No estamos hablando de eso. De hecho, dice acá, mandarán a abstenerse de alimentos que el Eterno creó. O sea, estamos hablando de alguien que diga que los alimentos que el Eterno creó no se pueden comer.
O sea, lo que Él ya está, o sea, dice acá, y mandarán a abstenerse de alimentos que el Eterno creó. ¿Qué es un alimento y qué no es un alimento? Bueno, bíblicamente hablando, en Levíticos capítulo 11, tenemos una lista de animales que el Eterno prohibió para que pudiésemos nosotros comer, y de una lista de animales que Él sí dijo que podíamos comer. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que el Eterno creó? Bueno, los alimentos son los que el Eterno diseñó para alimento, para comer. Esos son los alimentos. O sea, no podemos estar diciendo acá que mandarán a abstenerse de alimentos que el Eterno creó y meter aquí el cerdo, porque el cerdo no fue creado para alimento. Entonces está hablando de alguien que le diga que una cosa que se puede comer, no se puede comer, ¿verdad? Por ejemplo, hay días, por ejemplo, cuando se acerca la Semana Santa, ¿verdad? Hay una serie de días, creo que los días viernes, que le dicen a la gente, hoy no puede comer carne, hoy no puede comer no sé qué. O sea, realmente eso no es, o sea, la carne se puede comer todo y cuando la carne sea carne de res. Entonces, cuando aquí dice, mandarán a obtenerse de alimentos que el Eterno creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que el Eterno creó es bueno. Claro, todo lo que el Eterno creó es bueno, eso es sin duda, pero no para comérselo, ¿verdad? Es como los árboles. ¿Quién los creó? El Eterno, pero no nos vamos a ir a comer los árboles. Sí, los árboles dan fruto, ahí es diferente. Pero cuando dice que todo lo que el Eterno creó es bueno. Ahora, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aquí está hablando de lo que el Eterno permitió que nosotros pudiésemos comer. De hecho, acá en el verso 5, Pablo sella, vean, da este pasaje con un sello y dice, porque por la palabra del Eterno y por la oración es santificado. En otras palabras, para que una cosa nosotros podamos comerla, tiene dos filtros. El primero de ellos es la palabra de Dios. Entonces, váyase usted a Levíticos, esa es la palabra, porque Génesis, Éxodo, Levítico, todo eso es la palabra de Dios. Váyase a Levíticos 11 y vea si está en la lista de alimentos que se pueden comer. Ahora, si pasó ese filtro y ve que se puede comer, ahora vaya y ore por ese alimento. ¿Y qué va a pasar? Ese alimento va a ser santificado. De otra manera no se puede comer, ¿verdad? Porque la palabra del Eterno no puede ser invalidada. Luego dice en el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Yeshua HaMashiach, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que se preocupen, oiga bien, que se preocupen por la piedad. Oiga, la piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, cuando hablamos de la piedad estamos hablando que es el amor, ¿verdad? Y esto aquí el apóstol Pablo está diciendo que no hay nada, ¿verdad? No hay nada mejor que el amor, ¿verdad? Por eso dice, ¿el amor hacia quién? Bueno, el amor hacia el Eterno y el amor a nuestro prójimo. ¿Cómo se ejercita en la piedad? Bueno, siendo amorosos, buscando a ver a quién le ayudamos, buscando necesitados, ¿verdad? Esto solamente me hace recordar cuando nuestro Mesías decía, si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y obviamente Abraham, de acuerdo a Génesis 26:5, guardó todos los mandamientos, ¿verdad? Pero también me hace recordar cómo esto lo cuenta la tradición oral judía, que dice que la casa de Abraham nuestro padre Abraham tenía 4 puertas.
Una daba al norte, la otra daba al sur, la otra al este y la otra al oeste. Y dice que nuestro padre siempre se sentaba porque su casa estaba en un lugar estratégico. En un lugar estratégico donde pasaban muchas personas, decir necesitadas. Y él pasaba siempre a la puerta de la casa buscando a ver a quién le ayudaba. Entonces, cuando en eso, dice la escritura ya en el libro de Génesis, ¿verdad? Creo que en el capítulo 18, dice que vio venir a 3 varones. Sabemos que esos eran mensajeros, eran ángeles del Eterno, ¿verdad? Y entraron a su casa y todo, bueno, toda la historia está ahí en Génesis 18. Pero lo que quiero mencionarles es esto, pues como decía que nuestro padre Abraham no estaba contento si no estaba ayudando a alguien, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros preferimos no darnos cuenta de las cosas. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros estamos llamados a hacer luz, estamos llamados a ser las manos del Eterno, los pies del Eterno, ¿verdad? Porque somos imagen del Mesías, entonces estamos llamados a buscar a quién ayudar, a quién tenderle la mano, ¿verdad? Y de qué manera nosotros estamos ejercitando la piedad con la viuda, con el huérfano, con el menesteroso, con el que no tiene, etcétera. Yo creo que nuestra mente nos dice mejor las cosas que lo que yo les estoy explicando. Entonces, de acuerdo a esto, ¿verdad? Que les estoy diciendo es como Pablo, en este caso, fíjense bien, está diciendo de que lo más provechoso que ayuda para esta vida y para la otra es ejercitarse para la piedad. ¿Qué es la piedad? Piedad es amor, es compadecerse, ¿verdad? Es compadecerse. ¿Y de quién? Bueno, de mi prójimo, del que está a mi alrededor, ¿verdad? De no hacer el corazón duro aun cuando alguien nos pida. Porque la palabra misma dice, si alguien te pide, dale. Aunque nosotros podemos decir, ya le di, no le doy porque este fulano, lo que sea, que vaya a trabajar. Bueno, de verdad que si alguien nos pide es porque el Eterno lo puso ahí. Y si nosotros tenemos es porque, y si negamos la ayuda, pues pienso que, que quizás que no es así la cosa. Pienso que si tenemos, podemos dar. Y no estar buscando quizás demasiados pretextos para no ayudar, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo observar acá. Luego dice en el verso 10, estamos en 1 Timoteo 4, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, en el Elohim viviente, ahora, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y esto manda y enseña. Verso 11, estamos en el verso 11. Y esto manda y enseña. Vamos a ver. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, sabemos que Timoteo era un joven. Me imagino que quizá un joven de algunos 20 años, aproximadamente. Y le está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué le está diciendo eso? Bueno, porque hay personas que son maduras, o sea, que tienen sus años, y pueden tener de menos a un joven, ¿verdad? Y pueden decir, no, o sea, ¿cómo vas a ver más que mí si yo estoy viejo, ya tengo experiencia? Bueno, de verdad que cuando hablamos de la espiritualidad y cuando hablamos de la madurez, yo he conocido personas ya con muchos años encima y no tan maduros, y he conocido muchos jóvenes que a pesar de su corta edad tienen mucha madurez. Y claro, he conocido personas también con mucha edad y con alta madurez y personas jóvenes también inmaduras, pero en este caso pues estamos hablando de un joven, de Timoteo, que a pesar de ser joven, ¿verdad? Nos dice pues la palabra ya más adelante cuando lleguemos a 2 Timoteo, que había sido muy bien instruidos por sus padres, por su padre, se menciona su madre y su abuela,
se menciona a su madre y su abuela, Eunice y Loida, ¿verdad? Y que desde la niñez había él sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, Timoteo era un joven, ¿verdad? Que, que tenía amor por el Eterno y amor por las obras, ¿verdad? Y Pablo le está diciendo acá que ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, que ninguno tenga en poco tu juventud, pero aquí viene la otra, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Es decir, el ejemplo es la mejor predicación que tenemos. Dicen que los niños, los hijos, ¿verdad? Si nosotros les decimos a nuestros hijos, haz esto, pero ellos ven que nosotros hacemos otra cosa, ellos no van a hacer lo que nosotros les digamos. Ellos van a hacer lo que ven que nosotros hagamos. Entonces, el mejor ejemplo que podemos, o sea, la mejor manera que podemos nosotros utilizar para hacer ejemplo es haciendo las cosas, ¿verdad? No, ahora, pues obviamente, si las decimos y las hacemos, Baruch Hashem, bendito sea su nombre, ¿verdad? Pero no solamente, digamos, decir las cosas y no hacerlas, ¿verdad? Luego dice, vamos a ver, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, ¿verdad? Amor, espíritu, fe y pureza. En primer lugar dice, sé ejemplo en palabra. Eso quiere decir que, en primer lugar, Timoteo tenía que cuidarse sus palabras. Fíjense bien, tenía que cuidarse qué es lo que salía de su boca. Obviamente, y esto no solamente es para Timoteo, es para usted y para mí, ¿verdad? Que cuidemos nuestra palabra, es decir, ser ejemplares a través de nuestras palabras, ¿verdad? Porque ya hemos dicho, ¿verdad? Como hablamos creo que en el capítulo anterior, cuando dice, si alguno apetece obispado, buena obra desea, ¿verdad? El líder tiene que ser ejemplar, ¿verdad? Ejemplar a los de adentro, porque los de adentro siguen al líder, y ejemplar a los de afuera, o sea, los de adentro quieren ser como el líder, y ejemplar hacia los de afuera. ¿Por qué? Porque queremos que los de afuera vengan y también sean de adentro, conozcan la luz, ¿verdad? Conozcan, es decir, que conozcan la palabra y la verdad de nuestro Padre. Entonces, en primer lugar dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Hay que pensar muy bien todo lo que decimos y no hay que decir todo lo que pensamos. Nuestras palabras tienen que ser palabras dichas en el momento justo. Dice el libro de Proverbios que en la mucha palabra hay pecado. Así que no hay que hablar demasiado, ¿verdad? No hay que hablar demasiado porque cuando se habla mucho hay pecado, ¿verdad? Y cada palabra que decimos hay que pensarla, ¿verdad? No hay que ser prontos para hablar, ¿verdad? Sino hay que ser mejor prontos para escuchar y tardos para hablar. Eso dice Proverbios también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra lengua es una pequeña espada, ¿verdad? Con la cual, pues, si decimos las palabras correctas en el momento correcto, pues obviamente van a ser medicina. Pero si decimos las palabras en los momentos incorrectos o a las personas incorrectas, nuestras palabras van a dañar más que vivificar. Entonces, acordémonos de esto. Tenemos que tener siempre en mente la Torá, para que de nuestra boca fluya la Torá. Como le decía el Eterno a Josué, nunca se apartará de tu boca, de tu pe es boca en hebreo, de tu pe, este libro de la Torá, nunca se apartará de tu boca, ¿verdad? Tanto para comerlo como para hablar la palabra. Ahí tenía que estar, ¿verdad? Lo mismo también en la mujer, de la mujer virtuosa. También dice que la Torá, allá en Proverbios 31, la Torá de clemencia tiene en su boca. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Obviamente, pues si usted y yo, sea hombre o sea mujer, no estamos empapados de la bendita Torá, de la bendita palabra, pues entonces tampoco se puede, pues, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que tenemos en nuestro corazón es otra cosa, pues tampoco yo no les puedo decir hablen Torah. Entonces, lo que tengamos, eso hablemos. Entonces, ¿qué significa eso? Llenémonos de su palabra, vivámosla y luego enseñémosla, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que tengamos en el corazón, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, lo primero que dice es ser ejemplo de los creyentes en palabra. Luego,
en conducta. Obviamente la manera de actuar, bueno, ustedes ya saben qué significa conducta, ¿verdad? Hay muchas cosas que van amarradas en eso porque es la forma con la cual nosotros nos movemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? De ahí va todo, ¿verdad? Nuestra conducta, ahí va todo. Luego dice amor, ¿verdad? Espíritu, fe y pureza. Vean, todas estas cosas, Timoteo tenía que ser un ejemplo para los demás, ¿verdad? En todas estas cosas, ¿verdad? Porque ya les digo, realmente nosotros somos la luz de este mundo y somos la sal de la tierra. Y justamente pues somos llamados a anunciar la Torah para que las almas, o sea, fíjense qué bendición más grande la que tenemos, que tenemos que impactar al mundo con la Torah del Eterno, a través de nuestro testimonio, a través de una vida ejemplar, ¿verdad? Y ahí van muchas cosas, no hombre, desde que usted, si usted saluda, si usted no saluda a las personas, ¿verdad? Si usted, porque habemos algunas personas que todo el tiempo andamos molestas, o andamos enojadas, o tuvimos algo que nos, ¿verdad? Nos pasó algo que no fue tan bien, o sea, que para nosotros decimos, me pasó algo malo, ¿verdad? Y de repente por ahí nos encontramos con alguien y con él nos desquitamos y empezamos a hablar, ¿verdad? O a decirle a alguien que no sabe ni por qué estamos actuando así. Entonces, nuestro carácter, ¿me entienden? Un carácter, tenemos que tener un carácter apacible, ¿verdad? Si alguien lo saluda, salúdelo. Si alguien no lo saluda, igual usted salúdelo, ¿verdad? Inclusive, pues les digo, tenemos que andar una sonrisa en nuestro rostro. Tampoco es que vamos a andar así como que somos locos riendo, no, pero tenemos que sonreír. Tenemos que demostrarles que tenemos al Mesías en nuestra mente y corazón. Por esta razón, ¿verdad? No vamos a buscar contiendas con nadie. No vamos o sea, porque les digo, cuando estas cosas no pasan y nosotros no somos así como Pablo está diciendo, pues obviamente en lugar de ser ejemplos para otras personas, nuestras familias, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es que los que nos conocen van a decir, no, fulano de tal, no, como aquí decimos un dicho, decimos, no, a vos quien no te conoce que te compre. O sea, lo decimos así porque algunas veces, pues, cuando una persona, pues, se conoce así, ¿verdad? Y no se conoce bien, cualquiera se puede engañar. Es un dicho que tenemos acá, a veces lo decimos bromeando, pero tiene cierta verdad. Entonces, nosotros no tenemos que tener dos caras, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Eterno que nos dé, que su rostro ilumine nuestro rostro para que podamos reflejar que tenemos al Eterno en nuestra mente y en nuestro corazón, para reflejar que tenemos el Espíritu de nuestro Mesías, para reflejar que hay humildad en nuestras vidas y nosotros queremos irradiar, queremos llevar al mundo esta verdad que hemos conocido, la cual nos tiene contentos, nos tiene con gozo, nos tiene con alegría y de verdad que no hay más felicidad que ser hijos del rey. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de problemas, está lleno de amarguras, está lleno de un montón de cosas, pero en medio de todo, ¿verdad? Si su conducta es una buena conducta y lo que estoy diciendo, cualquiera se le puede acercar a pedirle un consejo, o cualquiera se puede acercar, ¿verdad? Y cómo decir, queriendo hallar una palabra de consuelo. Y nosotros, pues obviamente para eso estamos. ¿Mm? O sea, que podamos llevar esta verdad al mundo, que podamos sanar la herida que tiene esta humanidad. Entonces, nosotros somos los indicados, usted y yo, si nosotros queremos. Ya el Eterno nos ha puesto todo servido en bandeja de plata. Es para que usted y yo podamos, pues, tomar estas cosas y llevarlas a la práctica. No hay nada más lindo que esto. Dice el verso 13, estamos en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 13, dice, entre tanto que voy, vamos a ver, 13, entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Verdad? O sea, hay que leer. Hay que leer, hermanos, hay que leer. A muchos no nos gusta leer, hay que leer. Hay cosas que no se logran de otra manera. La exhortación y la enseñanza. Vean qué bonito. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vea qué lindo, ¿verdad? Le dice al final, ten cuidado de ti mismo y también de la enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Pablo le está diciendo, ¿verdad? Que hay personas que vienen con otras doctrinas, con otras cosas, como está pasando hoy en el tiempo en el cual vivimos, ¿verdad? Entonces, hoy más que nunca necesitamos el Espíritu de nuestro Mesías para que nos guíe a toda verdad y podamos entender realmente a nuestro Padre. Que no solamente podamos mencionar a Dios, no, gracias a Dios. O sea, porque vemos muchos que solamente decimos eso, pero no conocemos quién es Dios. Y estamos hablando del Dios de la Biblia. Estamos hablando del Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo vamos a tener cuidado de nosotros? Bueno, andando en santidad. ¿Y cómo es eso? Bueno, no desperdiciemos el tiempo, estudiamos la palabra, hagamos mucha oración, hagamos ayuno y practiquemos la caridad. O como dice acá, ¿verdad? Practiquemos el amor, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando del amor, aquí Pablo la palabra que ocupó fue la piedad. Ejercitémonos en la piedad. Cuando nosotros veamos a alguien que necesita, ayudémosle, si tenemos, claro, ¿verdad? Y eso, pues, ¿por qué? Porque el hecho de comenzar a hacer eso, va a venir un momento donde no vamos a poder estar sin hacerlo, ¿me entiende? Y entonces podemos decir que el Eterno está obrando en nuestras vidas. Cuando ya nosotros estamos, ya no solamente soy yo, no solamente me preocupo por mí mismo, sino que comienzo a ver las necesidades de los demás. Y para eso, ¿y para qué me ha bendecido el Eterno a mí? Bueno, para que ayude a los demás. Para que algunas veces lo que para nosotros es poco, para otros es mucho, ¿verdad? Realmente esa es la bendición que pone el Eterno en nuestras manos, ¿verdad? Y como decía la parábola del mayordomo infiel, que esa parábola de hecho es muy bonita, pero que muy poco se entiende, cuando al final le dice, de esa misma manera, haz amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas os falten o reciban en las moradas eternas. Porque aquel mayordomo infiel lo que había hecho era llamar, le dijeron a él que lo iban a despedir, y él llamó a los que le debían a su amo y le decía, ¿cuánto debes? 100 barriles, pon 50, y les perdonaba. Y les perdonaba la deuda que no era de él, pero como él era el mayordomo y lo iban a echar, lo iban a sacar. Entonces, al final Yeshua dice, haced amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Y alguien dice, pero sí, estaba regalando lo que no era de él. Ajá, ¿y lo que usted y yo tenemos es suyo? Tampoco, ha sido prestado. Entonces, esto que nosotros tenemos ni es nuestro. Entonces, tenemos que ayudar a los demás, dar a los demás de lo que tenemos, porque al fin y al cabo ni siquiera es nuestro. Y muchas veces lo ocupamos solamente para nosotros y no vemos las necesidades de las personas que nos rodean. Así que, pues, llegamos hasta acá. Terminamos el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Les invito para el día lunes, ¿verdad? El día lunes, a seguir con el tema Yeshua es Dios, ¿verdad? Yeshua es Dios, es Elohim. Bueno, ese es el tema que vamos a seguir el día lunes con la ayuda de nuestro Padre.
y ya tenemos 3 enseñanzas acerca de ese tema. Puede entrar a nuestro canal y poder ver esas 3 primeras partes, ¿verdad? Y pues somos todo oídos, ¿verdad? Si quiere darnos alguna opinión, comentarios, preguntas, sugerencias, son bienvenidas, ¿verdad? Así que el próximo miércoles también, ¿verdad? Miércoles y jueves, con ayuda del Creador, pues vamos a continuar con lo que es Primera de Timoteo, ¿verdad? Nos faltan 2 capítulos para terminar la primera carta de Timoteo, y luego pues con la ayuda del Creador vamos a continuar con la segunda de Timoteo, la cual tiene 4 capítulos, así que vamos a completar en total 10 capítulos del libro o de la carta de Pablo a Timoteo. Así que pues les invito a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, le damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos estar en este lugar. Le pido en esta hora, Padre, que bendiga a cada hermano, a cada amigo, donde quiera que está, Padre, en el mundo. Y que esta enseñanza que hemos estado dando, Padre, que llegue a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Nuestro Mesías nos dijo, felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nosotros tenemos que decir, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Salmo 42, 1. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. La verdad que, pues, de verdad que tenemos una gran deuda con usted, Padre. Le suplicamos que nos guarde, que nos bendiga, que prospere la obra de nuestras manos. Principalmente, Padre, que nunca se aparte usted de nuestras vidas. Pedimos por si hay enfermos dentro de tu pueblo. Siempre pedimos, Padre, por los enfermos, Padre, que hay dentro de Israel, en todos los países del mundo. Por favor, Padre, sé tú con cada uno de ellos. Por favor, realmente nosotros somos tan pequeños, Padre, realmente somos tan pequeños, somos polvo y ceniza. Pero tú, Padre, pues tú eres Elohim. Te ponemos siempre en tus manos a Yosef y Benjamín. Tú sabes quiénes son, Padre. Por favor, Padre. Muchas gracias, Padre, por todo. Elevamos en esta oportunidad nuestra oración, no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén, ve, amén. Bien, gracias, amados hermanos, por conectarse, ¿verdad?, en esta oportunidad. Si el Eterno lo permite, pues nos vemos muy, muy pronto, ¿verdad? De Él proviene la vida y de Él proviene todo. Shalom. Shalom Alejen. Paz y bendiciones.